Bueno, continuamos entonces con el tema que dejamos en el video anterior y retomamos simplemente el concepto de mini término y maxi término porque lo vamos a usar bastante en esta parte. Entonces recordemos que un mini término es un producto normal, ¿cierto? Que tiene la particularidad que tiene presente todas las variables de la función sobre la que está definido. Y un maxi término es una suma, término normal también suma, pero que cumple la misma condición que en el caso anterior. Contiene, ya sea en su forma directa o inversa, todas las variables de la función sobre la que está definida. Con esa idea podemos pasar a la siguiente tabla. Esto es una tabla de verdad un poco particular. Tiene tres variables, x y z, todas las posibles combinaciones, sus 8 posibles combinaciones. Después acá tiene un valor genérico, eso dice que es una función de los valores que toma en ese momento las entradas. Y tiene asociado dos columnas que son las que nos interesan remarcar ahora, una que le llamamos mini término y otra que le llamamos maxi término. ¿Qué le llamamos mini término? Los mini términos son, como dijimos, términos productos donde están presentes todas las variables y podemos combinarlas también en 8 combinaciones distintas. En donde, fíjense que cada fila, ¿no es cierto?, le hemos agregado un número que es la representación binaria de las distintas combinaciones que van asumiendo las entradas. Entonces vamos a decir que el mini término 0, por ejemplo, va a ser x negado por y negado por z negado, y lo que nos está indicando esto es que los mini términos se van a formar con todas las variables, en este caso 3 porque son todas las variables, pero sus variables estarán en forma complementada si tiene asociado un 0 en esa fila, como es el caso que los 3 tienen 0, por eso las 3 están complementadas, o van a estar en su forma directa si tienen asociado un 1 en esa fila. Por ejemplo, si miramos el número, la fila 4 representa por x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Por lo tanto, el mini término va a ser x en su forma directa por y en su forma inversa por z en su forma inversa. Y así podemos formar los 8 mini términos que vemos en esta columna. Exactamente lo mismo, mejor dicho, no exactamente lo mismo. De una manera similar se forman los maxi términos. Los maxi términos también son 8 posibles porque son sumas, términos sumas normales. Están todas las variables sobre las que está definida la señal, pero van a estar en su forma directa si tienen asociado un 0 y en su forma inversa si tienen asociado un 1. Es un error muy frecuente que ustedes se equivoquen al definir los maxi términos. Por ejemplo, el maxi término de la fila 3, por ejemplo, que es 0, 1, 1, va a tener x en su forma directa porque está asociado a un 0 y z en su forma inversa pues están asociados a un 1. Entonces tengan cuidado en ponerlas en su forma inversa, sobre todo los maxi términos. No suelen equivocarse, sino que suelen equivocarse en los maxi términos. Y en general vamos a llamar mini término i al mini término, alguno de estos, que ocupa la fila en que está ubicado ese correspondiente mini término. Por ejemplo, el mini término 7 de la función, fíjense que 7 está hablando que es una función de 4 variables. Entonces, el 7, si ustedes se acuerdan, se forma como 0, 1, 1, 1. Si tiene este orden, cuidado que este orden es muy importante, x va a estar asociado a un 0, y va a estar asociado a un 1, z va a estar asociado a un 1 y w va a estar asociado a un 1. Quiere decir, como es un mini término, va a ser x negado por y por z por w. El maxi término también tiene una definición similar, corresponde el maxi término i corresponde al maxi término que ocupa en la fila i de la tabla de verdad. Y si nos dicen el maxi término 5, nosotros tendríamos que representar en 5 en binario, ver el orden, tenemos que fijarnos qué orden se ha definido la función y qué orden están las variables de entrada de la función, y decir, si es el 5, sabemos que este tiene que
asociado a un 0, este asociado a un 1, este asociado a un 0 y este asociado a un 1. Entonces esto va a ser x en su forma, recuerden que es maxitérmino, inversa, que va a ser, si tiene un 0 va a estar en su forma directa y si tiene un 1 va a estar en su forma inversa. Entonces este maxitérmino es el maxitérmino 5 de la función f de x, y, z y w. Es muy importante que tengan presente que este orden en que se define la función debe respetarse, porque no es lo mismo decir el minitérmino 3 de esta función que decir el minitérmino 3 de esta función. ¿Por qué? Porque hemos alterado el orden de y y z. Entonces, si cambiamos el orden de y y z, vamos a tener que eventualmente tener, se representa de manera diferente. ¿Por qué nos metemos con ese tema de minitérminos y maxitérminos? Por lo siguiente, fíjense. Cualquier función lógica, acá tenemos lo mismo que recién, pero le hemos dado valor. Esto es un ejemplo, esto es una cosa absolutamente arbitraria, simplemente para entender un poquito mejor cómo funciona esto. Esta función me dice, se hace uno acá, se hace uno acá, se hace uno acá y se hace uno acá. Si nosotros podemos expresar de manera algebraica esa función lógica como la suma de los minitérminos en donde la función se hace 1. ¿Qué sería esto? Sería que la función se expresa como una suma lógica de aquellos minitérminos donde la función se hace 1. Por ejemplo, cuando x es 0, y es 1 y z es 1, que corresponde al minitérmino 3, este minitérmino lo colocamos acá. Lo mismo con los otros tres. Fíjense, esta función, si la ven, olvídense de la tabla de verdad, miren un poquito la función, ¿cuándo se va a hacer 1? Recuerden por álgebra de Boole que esto se va a hacer 1 cuando alguno de ellos se haga 1. ¿Está bien? En cualquier otra combinación, esta función va a ser 0. Es por eso que podemos representar entonces a una función cualquiera como la suma de los minitérminos en donde la función se hace 1. Cuando la expresamos así, se dice que la expresión la función, se expresa como una suma canónica. El mismo tratamiento lo podemos hacer para los maxitérminos con la salvedad que ahora la función se va a expresar como un producto lógico de los maxitérminos en donde la función se hace 0. En este caso la función se hace 0 acá, está el mismo ejemplo del caso anterior, este acá y este acá. Quiere decir que esta función se puede expresar como producto de maxitérminos en donde la función se hace 0. ¿Qué nos queda? Esta expresión que está ahí. También decimos que cuando se expresa de esa manera, se dice que la función está expresada en productos canónicos. Entonces ya tenemos una manera de representar una función cualquiera tanto como suma de minitérminos como producto de maxitérminos. La situación nos lleva, este hecho nos lleva a poder realizar una representación de la función más compacta. Tenemos la misma función acá y podemos decir, ustedes, que esta expresión, que es la misma, la suma de los minitérminos donde la función se hace 1, la podemos expresar como la sumatoria y ahí solamente vamos a poner el orden en que están presentadas las variables de entrada y solamente la sumatoria, el índice de las filas en donde la función se hace 1, donde el minitérmino se hace 1. En este caso se hacen 3, en 5, en 6, en 7. Esta expresión, con este orden que es muy importante, también es una manera de representar esta función que en este caso está en esta tabla de verdad. Insisto, muy importante mantener el orden, saber el orden de cómo está definida la función, porque si no esto puede cambiar de valores. Entonces, esta manera de representarlo
admite, la función se puede representar de esa manera, y también podemos usar los maxitérminos, pero ahora como productos, ¿no es cierto? Esto lo vimos en la transparencia anterior, en la presentación anterior. Ahora, esto también tiene una expresión, este término no sé si lo conocen, pero en vez de sumatoria es productoria, o sea, los productos lógicos del maxitérmino. 0, 1, 2 y 4. Fíjense que esta función se hace 0 acá, acá y acá en 4 oportunidades, y la otra se hace 1 en 4 oportunidades. Esta expresión y la anterior representan la misma función. Entonces es importante, ya vemos acá que las funciones no admiten de manera algebraica una única manera, sino que la podemos representar de distintas maneras. Por ahora hemos visto solo dos, y hemos visto una manera simplificada de realizarlo. En general podemos decir que cualquier función, si lo expresamos en términos de sumatoria, se hace, por ejemplo, esto es un ejemplo cualquiera, 3, 5, 6 y 7, la productoria va a ser con todos los elementos, ¿no es cierto? Si estos eran minitérminos, todos los maxitérminos que no corresponden a los que están en la productoria. En este caso tenemos 4 y 4, pero en este caso con dos variables, 0 y 2, 1 y 3 como productoria. Esto lo podrían ustedes llevar, me podrían de estos dos darme la tabla de verdad que corresponde, a ver si entendieron, incluso la expresión algebraica. Y acá, por ejemplo, tenemos cuatro variables, es decir, que va a haber 16 minitérminos y 16 maxitérminos, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 minitérminos, porque están asociados a la sumatoria, y vamos a tenemos 10 maxitérminos. Quiere decir que esta función se va a hacer 1 en 6 oportunidades y se va a hacer 0 en las otras 10 oportunidades. Por lo tanto, esta expresión, cualquiera de estas dos, es válida y se puede representar la función de distintas maneras. Entonces, vamos a decir que una función lógica admite diferentes representaciones, una que vimos la primera en la tabla de verdad, suma algebraica de minitérminos o lo que llamamos suma canónica, producto algebraico de maxitérminos o producto canónico, o la lista de minitérminos dentro de una sumatoria o la lista de maxitérminos dentro de una productoria. Veamos finalmente que existen otras que vamos a ver más adelante, que en realidad son las que más se usan porque en general son más simplificadas, pero dejémoslo para el tema que viene. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a decir, nos dan una función lógica en que se nos indique que se va a poner en 1 la función si al menos dos entradas son 1. Es un viejo ejemplo que vimos en la clase anterior. Podemos hacer la tabla de verdad. Esta tabla de verdad es esta que está acá. Y cumple que en el caso que hay 2, 1, la función se hace 1. Y si hay 3 también se pone en 1 porque dice al menos 2, 1. Esto podemos decir, por lo que hemos visto, que es la suma algebraica de los minitérminos de este y este, que serían los que están indicados acá. Pero también esa misma función se puede expresar como producto, como producto de sus algebraicos de sus maxitérminos, es decir, todos donde la función se hace 0. Pero también se puede expresar como una sumatoria, ¿no es cierto?, tomando los índices en donde la función se hace 1, o una productoria tomando los índices donde la función se hace 0. Todas estas alternativas que ahí vemos, ¿cierto?, sirven para representar la misma función que estamos viendo acá. Con esto, lo único que queremos indicar es que una misma función se puede, incluso un mismo circuito, dejarlo, se puede representar a través de una función, lo describe una función lógica, y esta función lógica se puede representar de distintas maneras. Acá hemos visto algunas y vamos a ver en la siguiente charla otra manera de representar.